Buenas tardes. Hoy quisiera continuar hablando sobre la homosexualidad. Bueno, es un tema muy delicado, ¿no? El tema de la homosexualidad. Pero es posible de ser tratado con seriedad, con respeto, con fe, con muchísima fe en Dios, en el hombre. Y Y creo que tenemos que tener frente a esta situación que se está produciendo en el mundo, ¿no? De mucha homosexualidad, bueno, tratar de tener una visión cristiana, que es la manera más perfecta de entender este asunto, ¿no? Para hablar de este tema creo que habría que aclarar muchas cosas, ¿no? Que muchas, digamos, conceptos equivocados que hay sobre el tema en sí mismo, ¿no? Sobre la conducta homosexual, sobre la opinión que tenemos los que no estamos de acuerdo, porque por ejemplo, si alguien dice, como varias personas dijeron, ¿no? Que la homosexualidad se puede curar, porque supongamos que lo digan así, ¿no es cierto? En el sentido de que se puede resolver ese problema, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya empiezan a decir, no, ¿cómo curar? ¿Cómo que hay que hacer un tratamiento? ¿Cómo que es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud no la considera ahora dentro de tal tipo de enfermedades o de patologías? Bueno, acá se trata de tomarlo con calma, ¿no? El tema. Primero que todo, con mucha calma y con fe. Y con fe cristiana sería mejor todavía, ¿sabes? En el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, creo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y esto fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ves cómo en la misma
oración en la que se habla de la inmoralidad del pecado, ¿no? De la homosexualidad, al mismo tiempo te da la esperanza, ¿viste? Te dice, y esto fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, y también habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que está la posibilidad, perfectamente, está la posibilidad de resolver ese tema, a nivel personal o sí, ya sea hombre, mujer, ¿no es cierto? Y también, digamos, como comunidad, porque parecería que hay comunidades, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de conducta y que está como que quieren naturalizarlo y conseguir que esté bien. Y hay una ley que permite ahora, en varios países, les permite casarse y tener una libreta de casamiento. Eso es una insensatez más grande que hay en el mundo. Dar una libreta de matrimonio, dar una libreta de matrimonio a dos personas que son del mismo sexo y quieren vivir como matrimonio. O algún tipo de unión legal, ¿no? Yo creo que muchos de los que me escuchan ahora habrán leído sobre algunas de las diversas patologías que produce el vicio, ¿no?, de la homosexualidad. Y viste, en esto, como siempre, no trato de hablar con la comprensión que tiene que tener un cristiano cuando habla de temas delicados, de moral, ¿no te parece? Es justo que yo lo trate con infinita delicadeza, ¿entendés? Entonces, ¿con qué virtud está relacionado, o con qué, digamos, pecado capital está relacionado esto de la homosexualidad? Con la lujuria, ¿no es cierto? Y la lujuria, que es uno de los 7 pecados capitales, como los demás pecados capitales, creo que se le llama así, ¿no?, pecados capitales, por el hecho de que producen otros pecados al mismo tiempo. Y bueno, también y en estas personas que tienen esta conducta, bueno, puede haber algunos trastornos, ¿no?, de salud, sí, o llamarlo como quieras, pero algunos dicen que puede haber depresión, un poquito de depresión en esta gente, distimia, que es trastorno depresivo persistente, trastorno bipolar, trastorno de pánico. Pero te digo, todo esto es, me parece, en materia leve, no es algo que tiene por qué ser gravísimo. Todo, si uno deja, por ejemplo, por así decirle, el vicio, si deja esa mala costumbre, bueno, pues inmediatamente tiene, creo que se puede normalizar perfectamente su personalidad, su situación emocional, mental, física, en todo orden, ¿no? Por eso digo, la determinación que tiene que tener quien tiene estas conductas, cuanto más rápido se determine yo diría a curarse, ¿viste? Porque es así, lo digo, aunque sea un tema relacionado con la moral, bueno, no importa, curarse de ese problema moral, ¿sabes? No quiero decir ningún término que irrite a la gente que tiene estas costumbres,
porque parece que estamos en un mundo en el que no se puede decir mucho, no se puede decir, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque si no, porque ya parece que son un movimiento grande. Entonces, esto que sea grande no es algo que habla bien de esto, sino que habla más mal de lo que está pasando en la sociedad, ¿sabes? Y yo te pido que lo tomes con mucha calma y que lo medites mucho lo que digo acá, porque primero que no estudié mucho el tema, ¿sabes? No lo estudié mucho. Quizás lo que yo te puedo aportar es la experiencia de vida que tengo y mi conocimiento eh, general, aunque vago, de la doctrina cristiana, que es fundamental para entender todos los problemas del mundo, ¿sabes? Y también fundamental para encontrar las soluciones a esos problemas que hay en el mundo. Entonces continúo. Dice agorafobia, miedo a los lugares o situaciones que pueden causar pánico, impotencia o vergüenza. O sea, son todas situaciones que se producen en los gays, ¿sí? Te lo digo, parece más sencillo que decir homosexual. Y que quizás no se comenta esto. Vos sabés, cuando yo esto quisiera, me parece que es un poco semejante a cuando yo comentaba en un video lo que me enteré respecto de los anticonceptivos. Hay montones de patologías que se producen en las mujeres. Las mujeres sufren con los anticonceptivos, pero como que no lo quieren aceptar, porque cualquier cosa es importante con tal de no quedar embarazadas, ¿entendés? Y entonces sufren bastante, ¿eh? Y hay momentos de sufrimiento muy grandes, porque apelan a muchísimos errores morales para no quedar embarazadas, y les puede hacer mucho daño a las mujeres, pero no lo hablan. Parece mentira que no. Algunas sí, las que yo leí sus opiniones, ¿no? De las pocas que fueron valientes y hablaron con sinceridad, bueno, me hizo dar cuenta de que toda la sociedad está casi obligando a las mujeres a que no tengan hijos, ¿no? Y es justamente un error dramático, ¿no? Que produce millones de problemas en el mundo, de todo orden. Y esto es un poquito parecido, en el sentido de que tenemos que reconocer que es un drama la homosexualidad, un drama terrible, ¿viste? Después dice trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica, fobia social, abuso y dependencia de alcohol y drogas, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Y bueno, hay mucho que se podría decir sobre cómo es la situación psicológica, emocional en que se encuentran los gays, ¿sí? Hombres o mujeres. Y te imaginarás que mi intención es que sean felices y que todos seamos felices, ¿no? Tratando de corregir lo que podamos, hacer el esfuerzo que podamos hacer. Y entonces, para hablar de la curación, yo te voy a llamar curación, ¿sabes? Aunque la palabra curación no significa que estén todos graves, ¿no? Porque hay de todo. Puede haber un muchacho que tenga muchos problemas de orden psicológico que viene arrastrando desde la niñez, y otros que no, que quizás no tienen tanto drama, ¿no? Así digamos, por el cual tengan que hacer una catarsis con un psicólogo o con un sacerdote. Pero el tema es, curarse significa terminar con ese vicio, nada más. Entonces, un tema es reconocer que uno tiene que cambiar, no quejarse como algunos, ¿no? De una manera un poco necia, disculpame, dicen, no, ¿cómo lo van a llamar enfermedad? A ver, no creo que lo llamen enfermedad, ¿viste? Pero aceptemos, si no por eso yo te quiero decir, que esto hay que entenderlo excelentemente bien, si podemos,
desde una perspectiva religiosa. Es la única manera más perfecta mediante la cual se puede entender. Y como muchos jóvenes y chicas no son religiosos, están apartados totalmente de la religión, aunque alguna vez quizás la hayan practicado, entonces quizás les va a resultar un poquito más difícil. Acá tienen que saber que es muy posible dejar este vicio, como lo he leído recién, ¿no? Y que, además de ser posible, exige un poquito de fe, un mínimo de fe para comenzar, ¿entendés? Por ejemplo, supongamos que no sos católico práctico o que no crees en la religión católica. Yo te puedo decir, te puedo aconsejar a un sacerdote que busques en algún lugar un sacerdote que te escuche un poquito, nada más, que te escuche, y que te dé orientaciones, ¿viste? Aunque no sea, inclusive aunque no seas católico. Porque es que tiene el mejor criterio para ayudarte, tengo entendido. Por lo menos de una manera, ¿cómo te diría? Para orientarte, ¿sabes? Para que te pueda derivar en algún laico cristiano, ¿sí? Que, digamos, de manera voluntaria. Hay lugares que ayudan, parroquias, debe haber, alguna vez habré leído, pero hay lugares en donde uno puede acudir, ¿eh? Y gratuitamente lo pueden ayudar. Entonces, reconocer el problema, tener confianza y saber elegir el mejor método para resolverlo, ¿sabes? La mejor manera. Y a mí como católico, ¿viste? Se me ocurría decir unas cositas, ¿no? Como por ejemplo, si el hombre es católico y va, practica lo mínimo que sea, no sé, va a misa, se confiesa de vez en cuando, ¿eh? Y si además a eso le agrega la oración del rosario todos los días, ¿viste? O la oración a la coronilla de la Divina Misericordia. Y otras oraciones, ¿no? Las que quiera, las que pueda. O sea, si se propone, ¿no? Con ese capital que es la fe religiosa, resolver el problema, bueno, lo va a conseguir, segurísimo que lo va a conseguir. Además, respecto a la gravedad del problema, tenemos que saber cuál es la gravedad del problema. Si nosotros queremos negar que es una enfermedad o un vicio, o, ¿cómo decirlo? No sé, que es algo que no está nada mal, ¿no? Que la sociedad tiene que reconocerlo, no tiene que discriminarlos, ¿eh? A los gays, no tiene que criticarlos, quizás. Bueno, no se trata de nada de eso, se trata de ayudar, ¿entendés? Ayudar. Y, y como ya te dije varias veces aquí, ¿no? Quien quiera hacer un comentario, criticar algo de lo que digo, con todo gusto. Con todo gusto me escriben. Y si lo que tengo que corregir, lo corrijo, ¿me entiendes? Acá en el libro de Génesis, en el capítulo 19, bueno, habla de Lot, ¿sí? Que es un personaje que estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Son dos ciudades que Dios destruyó, porque en esas ciudades se cometía el pecado, muchos pecados, ¿no? Y también el pecado de la homosexualidad. De ahí el nombre de sodomita, ¿no? Alguien que es homosexual se le dice sodomita también, tengo entendido. O sodomía, la homosexualidad. Bueno, resulta que dice Lot, ¿sí?
vio que llegaron a Sodoma dos ángeles, ¿sí? En forma de hombres. No sé, no explica por qué eran dos ángeles, no explica mucho, no lo estudié bien. Pero entonces sé que la sencilla va, se arrodilla delante de ellos y los invita a su casa, ¿sí? Para darles de comer como huéspedes. La hospitalidad era muy valorada, antes se practicaba muchísimo, era una virtud que tenía mucha gente, ¿no? Y bueno, pues ellos no querían aceptar hasta que él les porfió y fueron. Y fueron a la casa de Lot, que él vivía con dos hijas, creo, y además, bueno, cenaron, él preparó una comida, cenaron y luego se acostaron. Apenas se acostaron todos, ¿sí? Dice lo siguiente: no bien se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el muro desde el mozo hasta el viejo. Está la letra muy chiquita, discúlpame. Dice, repito, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo, sin excepción, rodearon la casa, ¿no? Llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, estaban todos como con ansiedad, ¿no? Como un poquito obsesionados con querer conocer a esos hombres. ¿Sabes lo que él dice? Para que los conozcamos. ¿Sabías que conocer a una persona, por ejemplo, en la Escritura, el hombre dice que conoció a su esposa cuando tuvo relaciones? Conocer, tener relaciones, ¿no? Es uno de los significados. Y Lot salió donde ellos, a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo, por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón, eran vírgenes. O os las sacaré y haced con ellas lo que os parezca, pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido a la sombra de mi techo. Mas ellos respondieron, quita de ahí. Uno que ha venido como forastero, porque él era forastero, ¿no? en esa ciudad, va a meterse a juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon, porque él había cerrado la puerta, salió y cerró la puerta, ¿vieron? Entonces, forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres, los que estaban con Lot, ¿no? Los ángeles, me parece, ¿ven? Sacaron las manos, tiraron de Lot hacia él, hacia sí, digo, adentro de la casa, lo metieron adentro, ¿no? Cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande.
de forma que no acertaban a encontrar la entrada, ya no podían entrar a la casa, ¿no? Porque una especie de luz los deslumbraba, ¿no? Y bueno, después entonces estos hombres, le dice, estos hombres ángeles, en realidad estos hombres que eran ángeles, tenían como misión decirle a Lot que salga de la ciudad porque ellos eran los ángeles destructores de la ciudad, iban a destruir Sodoma y Gomorra, y quisieron salvar a Lot y a su familia, ¿no? A sus hijas. Y de hecho, bueno, se escaparon, pudieron escaparse. Y después la historia sigue, ¿no? Y fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Disculpame que fue un poco desprolijo esto de leer la lectura. Pero te das cuenta de cómo acá podemos ver, me parece, adivinar algo que se sabe que muchos, y todos podemos estar de acuerdo en que la sodomía, ¿no es cierto?, esta costumbre, produce una especie de, a ver, por acá tenía escrito, ¿no? Una pequeña obsesión, ¿no? Y yo lo voy a ver acá. Porque dice que, y vos sabés que esa compulsión que tiene, ¿no?, el gay a querer conseguir del otro, ¿no? Bueno, pues por momentos se puede poner muy desagradable, ¿sabes? Muy desagradable. Y hay algunas actitudes que pueden llegar a ser repugnantes, ¿entendés? Repugnantes, repulsivas. Pero yo te digo sin ánimo de humillar a nadie, ¿entendés? De denostar, de juzgar, no. Son actitudes realmente deleznables, ¿sabes? Y por eso hay que tratarlas. Y se puede curar. Se puede resolver, ¿sí? Entonces ya te leí un poquito la lista, ¿no? Y como te digo, el joven, ¿sí?, el gay, que quiere curarse, yo te digo siempre curarse, que resolver el problema significa, tiene que tener un deseo sincero, grande de curarse, ¿sí? Grande de dejar de tener esas conductas. Y confianza, ¿sí? Tiene que saber todos los daños que se puede hacer a sí mismo y el perjuicio inclusive a su prójimo y a la sociedad, ¿sabes? Y reconocerse pecador también, ¿viste? Para mí como católico, e inclusive lo he visto en un sitio de internet, ¿no? Por ejemplo, hay una diócesis en España en la cual habían organizado una especie de, no sé qué era, así, una especie de cursillo o un tratamiento que le ofrecían a los gays, ¿sí?, para curarse. Y parece que los denunciaron porque hoy les pedían hacer esto o lo otro. No había nada de esto, nada realmente raro, rebuscado. Podría haber, sí, alguna dentro de la terapia, podría haber algo que no encajaba bien, que podían ser desopilantes, pero bueno, en general era bueno, ¿sabes? Y por eso yo te digo, de todo lo que yo te digo, que me digas si hay algo en lo que me equivoco, ¿eh? Pero, entonces, tener fe, confiar en Dios,
en el amor que Dios le tiene a uno, y a la vez pedir el temor de Dios, aprender sobre el temor de Dios, el temor santo, ¿viste? Que no es el temor al castigo, sino el temor de ofender, ¿entendés? Y el temor de ofender a Dios significa el temor mismo de ofenderse a uno mismo, porque uno es como que se ofende a uno mismo, ¿entiendes? Y si lo quiere ver desde una perspectiva religiosa, ¿sí? Que es lo más conveniente, bueno, ¿qué implica? La oración, que rece, que pida, ¿no? Que pida a Dios con intercesión de la Virgen María, de San José, de los santos, que hay tantos santos maravillosos para poder usarlos como intercesores. La oración. Y si es católico, aunque no sea practicante, que descubra el sacramento de la confesión. ¿Viste? La confesión es fundamental. Y si quiere resolver el tema bien, una confesión semanal e inclusive en medio de la semana también, 2 veces por semana. Y por aquí leí yo que no tiene por qué ser necesariamente así, ¿no? Como dice acá, pero es un indicio, puede ser una manera de más o menos entender que puede tardar un gay para curarse, ¿sí? Para dejar tener inclinaciones homosexuales, y bueno, puede entre 8 meses y 18 meses. Pero también pueden ser 5 días, ¿no? Eso no tiene que ser tan así, ¿no? Pero digo, cuando más, digamos, afirmado está ese error, bueno, no quiere decir que va a tardar más necesariamente. Siempre lo más importante es la fe acá y el trabajo personal, ¿no es cierto? El trabajo, la ascesis, ¿sí? Entre las oraciones hay muchas oraciones, ¿viste? Los sacramentos, bueno, la misa, la confesión, y un retiro espiritual sería bueno, ¿viste? Un retiro espiritual de 3 días o más días, buenísimo. Y también, por supuesto, quien se quiere desentender de esas inclinaciones, bueno, pues es obvio que tendrá que dejar de frecuentar algún ambiente donde hay gays, ¿no es cierto? Sí, sí lo hacía. Entonces, tratar de tener relaciones o amistades, conocidos que no tengan ese vicio, ¿sí? Que no, digamos que lo ayuden en todo caso, pero no que lo corrompan, ¿eh? Y por acá leí, viste lo que tengo aquí, la palabra niños, justamente. Los niños pueden ser víctimas de gente que tiene esa mala costumbre. Pueden ser víctimas. Por eso con más razón. Además que un gay va a tener dificultades necesariamente si quiere ser profesor en una escuela, si quiere conseguir un trabajo cualquiera, y porque si tiene actitudes gays, ¿no? Y bueno, es lógico que haya empleadores que no se animen a tomar como empleados. Es completamente lógico y comprensible, ¿sí? Entonces, el joven, por tomar una manera no, una edad, tendría que recuperar la autoestima, ¿sabes? Tiene que fortalecer la autoestima. Y a fuerza de esa ascesis que yo te mencioné antes, ¿no? Bueno, poco a poco va a ir resolviendo el problema y lo va a entender muy bien, ¿viste? Hasta puede llegar al punto en que a él mismo le repugne, ¿sí? Esa actitud que antes tenía. Eso es segurísimo. Bueno, y podríamos continuar con la lectura espiritual, una lectura que lo ayude
la meditación espiritual también, hacer pequeños propósitos constantemente, leer sobre temas cristianos, rezar el rosario, como te digo, la coronilla de la Divina Misericordia, por decir algunas oraciones. Estas son importantísimas, estas oraciones, ¿entendés? Pero muy importantes, inclusive te podría decir que son poderosas, o sea, son poderosas, verdaderamente poderosas. Y además, ¿no? Es bueno que todos comprendamos, ¿no? Los gays que también comprendan que los más media, ¿no? Los medios de comunicación social están como para desorientar hoy en día en el mundo. No hay que dejarse llevar por propaganda, por las revistas de espectáculos, ¿no? Por las revistas en general, los periódicos, muchos que sacan artículos, noticias, ¿no? Hablan del matrimonio igualitario como si fuera un matrimonio igual al matrimonio hombre y mujer. Una vez escuché hace poco en un periódico, en una entrevista por internet a un dueño de un periódico muy importante, no el hombre, que tiene también un periódico de mucha difusión, que decía que él no quisiera presentar todas las opciones, ¿viste? Como que no tiene una... Y yo creo que me pareció que era católico y práctico. Sin embargo, decía, no hay que presentar las opciones, hay que respetar las opciones. Bueno, pero eso es lo que pasa con muchos católicos hoy en día. Porque los católicos o resolvemos o hablamos claramente, ¿no? Del tema, o contribuimos a aumentar el problema, ¿viste? Es lo que puede estar sucediendo en esta época. O puedes encontrar en un católico que dice sí, que está en contra, ¿no? Pero después te lo ves que tiene amigos homosexuales, supongamos, ¿sí? Y que, qué sé yo, y que, a ver, y que si tiene un trabajo, bueno, contrata homosexuales y visita un club homosexual también, no sé, va. Pero parece, ahora te exageré, ¿no? Pero se dan contradicciones increíbles entre los católicos hoy en día. Y en católicos de quien vos no te esperabas, ¿sabes? Bien, pero nosotros, todos, los laicos, los sacerdotes, no los gays, todos, tendríamos que decir como ese señor que fue al templo a orar, lo cuenta el Evangelio, y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, ¿no? Y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Y había también un hombre cerca de él, un levita creo que era, que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, malvados, adúlteros, ni tampoco soy como ese pagano, ¿no? Como ese, dijo. Y siguió diciendo, doy el diezmo de todas mis ganancias. Bueno, daba limosna, ¿no es cierto? De todo lo que ganaba. Ayuno 2 veces por semana. Entonces, lo que hacía era dar gracias, nada más. No se humilló, porque todo el mundo tiene que humillarse, todos somos muy miserables, ¿viste? Todos. Y él no daba gracias, ¿sí? Hay que dar gracias, pero no era el momento ahí de dar gracias, ¿no es cierto? Y no por fanfarroneando, ¿no es cierto? Entonces, dice, el Evangelio dice que el pecador, el hombre que dijo esta frase, ten piedad de mí, salió justificado y el levita no. Y vos sabés que yo busqué lo que significa justificado. ¿Qué significa justificado? Justificado significa que se arrepintió, se humilló ante Dios
y recibió su perdón, se sintió perdonado, ¿viste? Fue como una especie, una confesión, ¿viste? Un acto de confesión. Ahora, como vas al confesionario y te confesás, ¿eh? Bueno, no, sí, como una confesión. Pero la confesión tiene que ser delante del sacerdote, ¿viste? Para que sea verdaderamente confesión sacramental, ¿sabes? Y es bueno, buenísimo. Es un acto de Dios por medio del cual somos perdonados y aceptados como justos en su presencia. Por medio de la justificación, la condición legal del pecador delante de Dios cambia completamente, ¿sí? Y bueno, entonces esto nos tiene que hacer pensar que necesitamos también que los clérigos no se confundan ni confundan a la gente con este tema nada agradable de la homosexualidad. Cuanto más rápido se traten, mejor. Inclusive, ¿sabes qué? En esos chicos que hoy en día en la secundaria hay tanta buena prensa, ¿no?, de la homosexualidad hoy en día, que ya parece que es un orgullo inclusive. Es una tontería pensar que es un orgullo, hermano. No se puede pensar que es un orgullo algo que es degradante, algo que es muy malo para el alma, ¿sabes? Y para el cuerpo podría ser. Y esa cesi que yo te decía, es lo que todo católico tiene que practicar, ¿sí?, para progresar en la vida espiritual. No entiendo mucho el tema, pero la ascesis es parte importante, ¿no? Es el trabajo constante, duro, se puede por momentos, de, de caminar por el camino angosto, como dice, entrar por la puerta angosta, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. No es cuestión de que cada uno se dé los gustos que quiera, porque los gustos muchas veces los confunde, ¿eh? Y un gusto puede ser algo muy pecaminoso que le hace un inmenso daño. Pero además, fíjate, esto me hace pensar en la gran permisividad que tenemos ahora en las sociedades modernas. Hay mucha permisividad. Por lo tanto, y ahora te hablo de un marco más general, ¿no?, de la sociedad en sí misma, habría que poner mucho énfasis en cambiar la óptica de la educación, ¿entendés? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, como ya lo dije muchas veces, y volver a un mundo en que no había estas leyes de homosexualidad, ley de aborto legal, educación sexual, cambio de sexo. Esos son horrores, eso es espeluznante. Y los católicos no estamos hablando. Yo les pediría a los católicos, ¿no?, de manera respetuosa y fraternal, hablemos, levantemos la voz, trabajemos por esto que es el mejor trabajo que puede haber hoy en día, que es el apostolado de la sensatez, el apostolado cristiano. Y por allí en opinión, viste, que dice la orientación sexual, hoy en día que se habla mucho de orientación sexual, hay dos sexos, varón y mujer. No hay ninguna orientación sexual, el varón es varón y la mujer es mujer, ¿sí? La orientación sexual sigue siendo un factor de riesgo para los trastornos psiquiátricos, lo que subraya la necesidad de comprender los orígenes de esas disparidades. Entonces te das cuenta, hay ocasiones en que el chico, o el joven, la mujer, tienen que resolverlo, bueno, haciendo una especie de ¿cómo es que dicen? Terapia psicológica, quizás, ¿no? Consiste en hablar. Es la terapia conversacional, que la llaman, ¿sabes? Conversar, hablar y hablar. Y bueno, sí, pasó esto, quizás porque, claro, no lo resuelve de esta manera,
Pero de todas maneras, lo principal en este asunto es conocer el problema y resolverlo, más allá de cuál fue el antepasado, la historia, ¿viste? ¿Sí? Y ya está, y tener confianza, ¿sí? Bueno, este, y como te digo, como te dije antes, quiero decir, es un tema muy delicado, muy, pero muy delicado, pero más todavía por el hecho de que puede darse a una situación en la Iglesia Católica, como acá se dio en un comunicado de la Pastoral de la Diversidad Sexual de Mendoza, ¿sí? Que fue el 30 de enero, ¿eh? Que la publicaron, creo, o el 1 de febrero, algo así. Y aquí los obispos de la Pastoral de Diversidad Sexual de la Arquidiócesis de Mendoza, es algo que me sorprende muchísimo. Ya con esto me sorprende muchísimo, ¿entendés? Una pastoral de diversidad sexual, no, me cuesta comprender, ¿viste? Me cuesta comprender. Pero, como digo, en esta declaración que se publicó, y yo la leí en un sitio católico, bueno, generó controversia esta declaración. Porque quizás la entendimos mal, ¿no? Pero dice, emitió un comunicado, la arquidiócesis, que expresa su apoyo a la inclusión y los derechos de las personas LGBTIQ+, así como te lo dije, está escrito acá en la declaración, así como su rechazo a las críticas que califican a movimientos como el antirracismo y el feminismo como cánceres que hay que extirpar. Destaca la necesidad, la arquidiócesis, ¿sí?, de acompañar a las personas de esos colectivos, en especial los más vulnerables y marginados, de acuerdo con los principios evangélicos de acogida y amor. Y ahora, quien escribe el artículo no la declaración, dicen en este artículo, es importante recordar que la Iglesia ha advertido contra la imposición de una nueva colonización ideológica. Quizás quieren decir por colonización ideológica quieren referirse al tema así, de la homosexualidad, el respeto por la vida, o el irrespeto por la vida, como podemos decir también, o todo este tema de educación sexual, todo este tema de la salud reproductiva, todo algo que está cambiando el mundo radicalmente para mal, ¿viste?
Y es un fenómeno que se refleja, esto de la nueva colonización ideológica, en el apoyo a la agenda LGBTIQ+, dentro de la sociedad. En la visión de la Iglesia Católica, los principios de la moral y la doctrina cristiana deben prevalecer sobre cualquier intento de reconfigurar la institución familiar, que es una sola, el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? Y los valores tradicionales que sostienen el orden divino. Y después de esto, inmediatamente, está el comunicado entero, sí, aparentemente. Bien. Bueno. Ahora, pero déjame que te aclare una cosita acá que estoy leyendo. Sí. Bueno, vamos a ver. Primero voy a ver si leo el comunicado. Dice, como pastoral de la diversidad sexual de la Arquidiócesis de Mendoza, expresamos nuestra profunda preocupación ante discursos que consideran al antirracismo, al feminismo y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como un cáncer que hay que extirparse en nombre de la libertad o del sentido común. Bueno, ves, acá distingamos un poquito, porque esto es lo que dijo Javier Milei, ¿no? Que yo le quisiera decir a estos señores que también estoy de acuerdo con Javier Milei, en desacuerdo. Estoy tan en desacuerdo con el presidente Milei, que a mí me parece que el presidente Milei tendría que renunciar, o habría que hacerle juicio político, por la cantidad de errores que está cometiendo. Y que le están tolerando muchas cosas, los prestamistas de los organismos internacionales, y están siendo muy comprensivos con un gobierno que está juntando mucha deuda. Y que no logra dominar la inflación, no la está logrando. Y es una condición sine qua non controlar la inflación. Bajarla a mucho menos de 1 mensual, ¿entendés? Mucho menos. Que se puede perfectamente. Y ya en otro momento lo comento si puedo. Entonces, yo no es que estoy contento con... Pero respecto de el tema que habla de la LGBT, Milei no se equivocó, no puede haber dicho algo de una manera más destemplada, ¿no? Hay que, como si fuera un cáncer, bueno, hay que extirparlo también, no hay que decirlo, tenemos que terminar con esa costumbre, así, sí, de sencillo, y derogar las leyes. Lo que podía haber hecho Milei era decir, bueno, vamos a derogar la ley de matrimonio homosexual, ¿por qué no la derogó? ¿Por qué no habló ni siquiera de derogarla? ¿Te das cuenta? Son las contradicciones que se da un hombre que en cierta manera nos engañó cuando dijo que estaba a favor de la vida, ¿sí? Está bien. El hecho de haber terminado con el Ministerio de la Mujer y en algunos lugares que dejaron de repartir anticonceptivos, eso está todo muy bueno. Pero hay tantos desbarajustes, tanta confusión, hay tanta, digamos, tanto desbarajuste, ¿no? En la economía y en el país en general, que está siempre el hombre provocando polémicas, ¿sí? Y se descubre cada vez cada vez más que hay mucha corrupción en el gobierno. Entonces es un despelote, disculpame. Pero esto, bueno, pues critiquémosle que no tiene que llegar, que no tiene que decir que sea extirparlo como un cáncer, está bien. La manera como se empezó, bueno, podía ser más suave, bueno, está bien. Pero la verdad sigue siendo que hay que terminar con el matrimonio gay y que la educación tiene que estar focalizada en enseñar a los chicos, en prepararlos para que se casen un hombre con una mujer, no para que puedan tener opciones, ¿viste? No te enojes pensá lo que te digo, pensalo bien. Porque yo te le mencioné unos problemas, son reales los problemas que te mencioné, ¿viste?
Entonces, el obispo podría haber dicho, por ejemplo, los obispos, haber criticado la política económica de Milei, ¿no? Pero acá parece que se focalizaron más en tema de, concretamente, dicen, consideran, a ver, preocupados porque consideran al antirracismo, al feminismo y a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como algo que hay que terminar con ellos, ¿no? Pero bueno, creo que no está de acuerdo el arzobispo, ningún obispo de la arquidiócesis, que hay que aceptar este movimiento, hay que naturalizarlo, ¿no es cierto? Nos parecen alarmantes y contrarias a los valores del Evangelio. Estas expresiones que dije recién, ¿no? Extirpar como un cáncer, todo eso. No podemos permanecer indiferentes ante esas manifestaciones de odio. Claro, Milei sí, muchísimas expresiones de odio. No obstante, en ese discurso que dio, no parecía haber tanto odio, no parecía haber odio. Había, sí, expresiones destempladas, ¿sí? Había un poco de agresividad, pero no salía, ahí en ese momento no salía el odio. Muchas cosas dijo con odio, sí, y la dice constantemente, parecería. O algo que se parece mucho al odio, ¿no? Pero en general todas las personas que se reunían allí a quejarse están equivocados, todos equivocados. Acá ya sigue diciendo la declaración de los obispos, ¿no? Hacemos una gran reflexión al diálogo fraterno y democrático. En ese sentido, adherimos a la marcha que se realizará el sábado, 1 de febrero, en defensa de la libertad y la dignidad de los grupos y personas que luchan por un mundo más justo e igualitario. Parecería que hay una clara referencia a la búsqueda de justicia y al matrimonio homosexual, que lo llaman matrimonio igualitario, ¿no? Lo cual es sorprendente. Mucha gente se quedó estupefacta cuando leyó esta carta. Quiero creer que los obispos no piensan así, tal como deducimos que podrían estar pensando, ¿no? Invitamos a toda la comunidad a sumarse a este esfuerzo por construir una sociedad donde nadie sea excluido y donde prevalezcan el amor, el respeto y la solidaridad. Y a continuación de esto hay opiniones de la gente, ¿no? Porque mira, sería bueno que los obispos aclaren esto. Yo lo digo, como dije antes, con mucho respeto y de una manera fraternal, ¿sabés? Quiero decirle a los obispos. Y de una manera como un laico, ¿no? Que sufre estas cosas, como muchos laicos sufren ver que en la iglesia a veces parece haber confusión. Pero los obispos pueden perfectamente entender todo esto, tienen todos los medios para entenderlo, ¿no? Y acá algún error parece haber habido, pero creo que los obispos, si escuchan estas opiniones, bueno, pues espero que se den cuenta, ¿sabes? Pienso que tiene que ser así, porque la única diócesis aparentemente que hay en Argentina que dijo esto fue la de Mendoza, y no he leído nunca nada semejante, ¿no? A esta parecería una aceptación de los LGBT, ¿no? Como algo que contenga gente que hay que respetar mucho y está bien, pero no llega al colmo de aceptar lo que hacen, ¿no?
Así que yo creo que pueden entender los obispos, pero acá parecería que estamos todos, hemos quedado, digamos, asombradísimos, ¿no? Muchos católicos, digo. Entonces, dice acá, la diversidad sexual que, a que se refiere la Arquidiócesis de Mendoza promueve y apoya el pecado. Recemos el rosario y asistamos a misa para hacer reparación. ¿Sí? ¿Cómo van a conducir? Espera. A ver. Acá hay uno que es bastante agresivo, ¿no? Pero escuchémonos. Bueno, es claro. Este es otro de los que se queja de los zurdos. ¿Ves? Este es un ejemplo, un comentario que parece más en contra del que opina que. Pero dice: la iglesia argentina está repodrida, llena de zurdos, mariposones y heretizantes. Tiranos crueles e implacables que promueven lo peor y persiguen cualquier atisbo de piedad y tradición. Persiguen. Virgen Santísima, salvadnos. Bueno, ¿ves? Esto no es el enojo que hay que mostrar. El obispo, dice otro comentarista, no ha reaccionado frente a las afirmaciones de los medios de comunicación, ¿no? Que dicen que él fue quien apoyó la marcha. Debe entenderse que el que calla otorga, o tal vez se trate de un caso más de que el fin justifica los medios. Como al fin de cuentas la marcha es contra mi ley, entonces los enemigos de mi enemigo son mis amigos, y por eso el mutismo. Bueno, un poco complicado. Y bueno, ahora alguien dice acá, nuevamente confunden entre personas y conductas, no por amor a la verdad, sino para ocultarla. Se ama a las personas, no a las conductas erradas, dañinas y pecaminosas. Se odia el pecado, no al pecador. Bueno, este hombre quiso aclarar simplemente, no quiso criticar nada, simplemente aclarar, ¿no? Que hay que separar entre las personas y el pecado, ¿sí? Y las conductas erradas, dice, dañinas y pecaminosas. Pero ves, yo quisiera volver y detenerme un segundito nada más, a ver, cuando el obispo dijo, o bueno, quienes escribieron la declaración, de manera que prevalezcan el amor, el respeto y la solidaridad. Bueno, vos sabés que yo que vengo estudiando todos estos temas, ¿no? En fin, relacionados con la doctrina católica, con la Iglesia Católica como organización, la relación de la Iglesia con el Estado. Y ¿sabes qué? El amor tiene mucho que decir acá en este sentido, en lo que está pasando en la Iglesia Católica hoy en día.
Porque sabes que la Iglesia Católica se ha mundanizado, dicen, ¿viste? Está mercantilizada la actividad religiosa. Seguimos teniendo costumbres equivocadas que están relacionadas con el Estado, con un Estado que a la Iglesia le está proveyendo de un dinero que no le corresponde, ¿sabes? Y una manera de proveerle dinero es no cobrándole los impuestos. Porque es como que te está regalando el dinero que debería estar pagando, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si es bueno que todos pensemos en nuestra Iglesia Católica, yo les pido de manera respetuosa y fraternal a todos los católicos, ¿sí?, que pensemos en cuál puede ser una de las razones fundamentales, si no la principal, por las cuales la Iglesia Católica está teniendo grandes problemas en el mundo. Problemas de vocaciones, problemas de que se cierran templos, se cierran conventos, se cierran monasterios. Faltan vocaciones sacerdotales, muchísimas. La gente deja de ir a misa, deja de bautizarse a sus hijos, deja de casarse por la iglesia. Pero es algo extraordinariamente dramático. ¿Por qué? En más de una ocasión escuché de algunos sacerdotes que no saben cuál es la solución bien para la Iglesia Católica, o presentan soluciones que no parecen ser las mejores. Pero vos te hago esta pregunta, para que la pienses. ¿No te parece que la Iglesia del Amor, que es la Iglesia Católica, que debería ser la Iglesia Católica, ¿no?, es la Iglesia del Amor, la religión del amor, la religión católica, que trajo Jesús? ¿No te parece que falta amor en el mundo? Y que la Iglesia Católica quizás tiene que predicar más el amor y practicar más el amor a Dios y al prójimo, todos. Porque ¿sabes? Cuando Jesús dice, no vayáis pensando qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir, que por todas estas cosas se preocupan los paganos. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. Busquen el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino del amor, el reino de la caridad, el reino de donde hay equidad, respeto, honestidad, transparencia en todas las cuentas, donde no hay curros, donde un grupo no quiere vivir de los otros grupos, y dentro de la institución no haya gente que quiera vivir mejor que los otros, ¿no?, haciendo picardías, como pasa en los estados, nacional, provincial, municipal a veces, ¿sí? Un mundo en el que el bien común exista y sea un objetivo de todos los políticos y funcionarios públicos, el bien común de todos. ¿Sabes? La falta de amor es el gran problema. Y ahora estamos queriendo vivir, quizás, algunas personas, algo que no es el amor, es una falsificación del amor, una falsificación pecaminosa del amor. Eso es lo que tendríamos que enseñar a los homosexuales. Mira, el amor está acá, en los mandamientos, en una vida cristiana, en el servicio, en la caridad, en la fraternidad, en el trabajo fecundo, en el trabajo duro. En la generosidad. Está en querer, en dejar los egoísmos, el egocentrismo,
el egolatrismo, ¿sí? Y entonces la religión, si es amor, el amor de caridad que tenemos que llevar al mundo, ¿no? En esa multiforme, ¿no? Forma, en esa cantidad inmensa de maneras de practicar la caridad, entonces el mundo va a cambiar, va a volver a ser vamos a volver a tener una iglesia católica que crece. Porque, viste, fíjate, yo muchas veces pienso en la parroquia, ¿sabes? Muchas veces pienso en la parroquia. Y con esto voy a ver si termino y te agradezco mucho. La parroquia católica es como un ser vivo, ¿viste? Como eso, pienso en las amebas, ¿no? Que se reproducen, como, no sé, tengo que estudiar bien el tema, las células, ¿sí? O en la misma Santísima Trinidad, el amor infinito que hay, ¿no? Que produjo la creación, es un exceso del amor de Dios la creación. Entonces, si una parroquia vive el amor y lo predica, y por amor te digo la caridad, el servicio, ¿entendés? El trabajo voluntario, generoso, desinteresado, todo lo que implica, ¿sí?, colaborar en un equipo de cristianos como es la parroquia. Si la parroquia trabaja bien, invita a mucha gente a trabajar, permite que entre mucha gente, que tenga sus puertas abiertas siempre, y se forman equipos humanos maravillosos, ¿no? Con mucha calidad, lo más posible parecido a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces vas a ver que la parroquia, el mismo amor intenso que hay dentro de la parroquia, va a crear otra parroquia, ¿sabías? Porque podríamos hacer este pensamiento rebuscado, como a veces tengo, ¿no? De que la parroquia es la iglesia es la esposa de Cristo. Si la parroquia es fiel a Cristo y vive el amor a Cristo intensamente, eso va a resultar en otra parroquia, porque eso es la fecundidad de la Iglesia Católica, es la fecundidad del amor. La Iglesia Católica se expande por el amor a Dios y al prójimo. Ahí está el quid de todo, ¿sí? Y cuando tengamos un orden perfecto entre la Iglesia y el Estado, dentro de la Iglesia y también dentro del Estado, la Iglesia va a funcionar muchísimo mejor, el Estado va a funcionar muchísimo mejor. Y el Estado va a tener cristianos dentro de sí, que van a contribuir van a ser esa levadura que hace que la economía funcione bien, que crezca la riqueza también, que crezcan las virtudes, que crezca la santidad y que también crezca la riqueza material. Que haya mucha producción de la tierra, del ganado, de todo tipo, ¿sí? La minería, por supuesto, siempre con un orden jurídico, ¿sí?, que respete la soberanía, ¿no?, del país. Pero un desarrollo en industria, las tecnologías, todo de una manera cristiana. No quizás como pasa en Corea, ese país maravilloso también que trabaja mucho, pero parecería que en Corea es como que está haciendo eclosión el sistema. Trabajan mucho, se matan trabajando, estudian mucho y de ellos tenemos que aprender, pero están exagerando, han exagerado mucho en ese sentido y abandonaron un poquito la perspectiva religiosa de la vida. Entonces tenemos que aprender de muchos países los argentinos, hablando de mi país. Y bueno, ¿cómo se consigue todo eso? Arrepentimiento, conversión y mucha ascesis, trabajo para mejorar en todos los órdenes. ¿Eh? Te agradezco mucho.
esto, mirá, ojalá hubiera podido explicarlo mejor. Tener más argumentos que te convenzan, ¿viste? Ojalá que con esto vos lo medites y te ayude a entender el problema gay. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.